Hoy día me, hoy me han invitado a dar una charla, una ponencia en lo que es, más que nada, dentro del tema de uroanálisis, vamos a ver lo que es células epiteliales, cilindros y lo que son los cristales, ¿correcto? Sí se me escucha bien, ¿correcto? ¿Sí se ve la presentación? Sí, puede continuar. Ya, perfecto. Entonces empecemos con lo que es el epitelio del tracto urinario. Primero, a modo de introducción, recordemos que dentro del laboratorio clínico, que es lo que nos va a importar en este momento, nosotros vamos a dar información relevante de variables clínicas. ¿Con qué motivo? Para la prevención, diagnóstico, pronóstico y puede ser para el tratamiento. En diferentes áreas especializadas como bioquímica, toxicología, banco de sangre, hematología, etcétera. Y dentro de las cuales vamos a ver hoy día está lo que es uroanálisis y parte de lo que es la citología. Un contexto más general, recordemos que cualquier paciente con algún tipo de patología eh, va a requerir algún tipo de atención. En este caso, la parte clínica va a ser su exploración, etcétera, y va a solicitar de cuál sea el objetivo, obtener una prueba para poder dilucidar su criterio clínico. Y en lo que estamos contextualizando hoy es que los puntos que vamos a abordar están englobados dentro del uroanálisis. Y como producto vamos a tener un reporte de resultados mediante un examen completo de orina. Acá delimitamos tres momentos. Por ejemplo, una fase antes del análisis y una fase después del análisis. Una fase preanalítica, analítica y posanalítica. Vamos a ver que la fase preanalítica va a abordar lo que es la recolección de la muestra, la preparación del paciente, etcétera. La fase analítica, vamos a ver con qué método se va a procesar este tipo de muestra. Y al final la fase postanalítica, que también nos atañe, es qué vamos a reportar. El examen completo de orina es un método que engloba para hacer el estudio de la orina mediante un análisis físico, químico, microscópico, de este fluido que es secretado por los riñones y nos va a servir para detectar ciertos analitos o algunas estructuras de relevancia clínica. Podemos visualizar, por ejemplo, algunas células, algunos elementos formes como células, cilindros, cristales o algunos parásitos, etcétera. Tenemos tres momentos. Un examen físico, vamos a ver, valorar el aspecto, el color. Un examen químico, mayormente con tiras reactivas. Y un estudio de sedimento, en el cual vamos a poder explorar y poder encontrar lo que son los elementos formes dentro de este fluido. Podemos hacerlo de forma manual o de forma automatizada. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es saber reconocer las estructuras que podríamos encontrar dentro de este tipo de muestra. Recordando nuestras clases de histología, recuerden, esta es una célula animal, acá la podemos ver. Esta célula animal tiene todos sus organelas para hacer su metabolismo. Recuerden que la conglomeración de estas células hacia un fin común y una misma función van a tener el nombre de tejidos. El conjunto de tejidos van a formar órganos, conjunto de órganos que cumplen una misma función general, se va a llamar sistema o aparato, y al final el conjunto de aparatos o sistemas se va a generar lo que es el individuo. Dentro de los tejidos vamos a tener ciertas clasificaciones. Por ejemplo, encontramos lo que es el tejido epitelial, tejido muscular, tejido conectivo y el tejido nervioso. En el que nos importa hoy es el tejido epitelial. Vamos a ver que se van a clasificar según su función y según su forma. Según su función, podemos encontrar epitelio de revestimiento o epitelio glandular.
Según su forma, vamos a visualizar cuál es la estructura del tipo de células que conforman este tipo de tejido. Por ejemplo, vamos a encontrar simple o estratificado, dentro de los cuales, ya sea simple o estratificado, vamos a encontrar epitelio plano, cúbico o cilindro. El plano también llamado escamoso. Acá vemos una imagen donde se relata mucho mejor el epitelio escamoso, el cúbico, el cilíndrico o columnar, que también se conoce, y el estratificado, ¿no? Que tiene varias capas. En el caso del tejido de revestimiento, son varias células que están dispuestas en formas de láminas, están por capas. Van a tener función de protección. La mayoría de este tipo de tejido de revestimiento son avasculares y recubren superficies externas e internas. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de tejido? Que tienen una alta renovación celular. Por lo tanto, va a haber a veces en algunos casos una exfoliación o vamos a poder, ¿cómo lo aterrizamos a la parte de sedimento? Vamos a poder visualizar este tipo de estructuras porque la tasa de exfoliación es alta. Tenemos de tipo simple, epitelio de tejido de revestimiento de tipo simple, simple escamoso, donde podemos encontrar este tipo de tejido, por ejemplo, en alvéolos pulmonares, en el asa de Henle, en la capa parietal de la cápsula de Bowman. Acá ya estamos hablando de estructuras que netamente atañen a morfologías renales. Por ejemplo, la asa de Henle es el componente de la nefrona. Y la cápsula de Bowman, en la parte parietal, es lo que recubre al glomérulo para hacer lo que es la filtración de la sangre. El tejido simple cúbico, vamos a encontrarlo, por ejemplo, en tiroides, ovarios y en algunos túbulos renales. Tienen también en algunas funciones secretoras. Vamos a encontrar también simple cilíndrico, que mayormente encontramos en tubo digestivo, útero y en otras estructuras. Y el pseudo estratificado en epitelio respiratorio, el epididimo y el conducto deferente. También tenemos tejido de revestimiento estratificado. En este caso vamos a encontrar escamoso no queratinizado, que quiere decir que no tiene esa capa de queratina en la parte más apical. Vamos a encontrarlo en la uretra y en el trígono vesical. Y el escamoso queratinizado, estratificado, netamente vamos a encontrarlo en la piel. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de algunos componentes de la parte renal, del tracto urinario, por ejemplo, la uretra, el trígono vesical, que es la zona anatómica que corresponde entre la desembocadura de los dos uréteres y el comienzo de la uretra. El asa de Henle, la capa parietal de la cápsula de Bowman. Listo. Acá podemos observar los componentes del sistema excretor. Vemos los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Sí? Hacemos un corte a cada riñón y vamos a observar estas estructuras. Vamos a observar que hay una parte que es la corteza, la parte más externa, y una parte más interna que se va a denominar las médulas. Y acá vamos a encontrar las pirámides, y dentro de estas pirámides vamos a ver que están formados por estructuras tubulares, como lo que son las nefronas. Todo esto desemboca en las papilas y desembocan en los cálices menores, se unen para formar los cálices mayores, para formar terminando lo que es la pelvis renal y continuamente el uréter. ¿Cuál es la función del sistema excretor? Pues la regulación de iones. Recuerden que dentro del, bueno, una principal función de este tipo de aparatos es la formación de orina, mediante la filtración de la sangre. Y para la formación de la orina, dentro de la nefrona vamos a encontrar que hay eh, em, la absorción
de estos iones. Por ello, tiene función de regulación de iones. Filtración de sangre, ya les comenté. Desintoxicación y eliminación de desechos. Regulación de la presión arterial. El equilibrio de ácido-base mediante la reabsorción de iones hidrogeniones, regulación de osmolaridad y bulimia, regulación de eritropoiesis y la gluconeogénesis, también como la secreción de vitamina D. Bueno, los riñones tienen una ubicación retroperitoneal en ambos lados de la columna vertebral, a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y de las tres primeras lumbares. El izquierdo es más voluminoso, tiene un peso aproximado de 150 gramos, tiene una cara medial y está rodeado de una cápsula fibrosa y de protección. Sigamos. Nos habíamos quedado con esta imagen donde podemos observar las pirámides, la corteza y la médula. Agarramos esa pirámide y le hacemos un zoom microscópico, por así decirlo. Podemos definir acá las dos zonas, la zona de la corteza renal, en la parte superior, y la zona de la médula renal, en la parte inferior. En la parte inferior. Vemos que hay estructuras que conforman esta pirámide, como cuáles. Vemos que es la nefrona. Y esta nefrona está conformado por ¿qué? El glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, su parte descendente y ascendente, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Sí? Ahora observamos que hay dos tipos, o sea, todo esto, lo que les acabo de mencionar, es la nefrona. Vemos que hay una nefrona que está un poco más arriba, que las llamamos las nefronas corticales, y las yuxtamedulares. ¿Cuál es la diferencia de uno del otro? Pues anatómicamente observamos que el asa de Henle es mucho más prominente y abarca una mayor área en la zona medular del riñón. Ahora agarramos esta nefrona que está acá y le hacemos un zoom. Y vamos a poder reconocer las estructuras que les estoy mencionando. La cápsula de Bowman, su capa visceral y su capa parietal más externa. El glomérulo es un ovillo de tejido arteriolar que va a servir para la filtración de la sangre netamente. Tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, parte descendente, ascendente, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Estos túbulos que podemos encontrar en su parte interna, todos están recubiertos por tejido epitelial. Vemos también un corte sagital del riñón y acá podemos identificar, bueno, el lóbulo renal o la pirámide, la corteza, la parte de la médula, en este caso vemos médula intermedia, médula más profunda, pero ambos son las médulas, ¿no? Y acá no solamente podemos diferenciar lo que es la corteza y la médula, sino también podemos visualizar lo que son los corpúsculos renales y los cortes en los cuales podemos visualizar también lo que son las tubuladuras, o el túbulo contorneado proximal, distal y el túbulo colector, que son los chiquititos que están acá, que son como circulitos. Esos son los túbulos contorneados, ya sea distal, proximal o colector. Y estos ovillos que vemos acá es el glomérulo y obviamente lo que está englobando ello es la cápsula de Bowman. Acá vemos otra estructura que les estaba mencionando. O sea, agarramos un cortecito en la parte de la corteza, lo ampliamos y vamos a poder visualizar esto, ¿no? El glomérulo netamente, la cápsula de Bowman con su parte parietal, vemos las células epiteliales y lo que son los túbulos.
Por ejemplo, los túbulos contorneados distal tienen epitelio con cilios y vamos a poder diferenciarlos. También las asas de Henle, en este caso no se visualiza, pero es más fino. Ahora, englobamos las imágenes que hemos visto atrás. Vamos a ver, tenemos el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra. Y lo vamos a diferenciar en uretra masculina y uretra femenina, porque obviamente tenemos diferencias anatómicas, en este caso histológicas, netamente por el sexo, ¿no? Vemos que dentro del riñón vamos a encontrar la nefrona, principalmente en los túbulos contorneados. Vamos, en la parte ascendente de la asa de Henle, vamos a encontrar lo que es epitelio cúbico. Epitelio cúbico. En lo que es las partes como el uréter, vejiga o los cálices o la pelvis renal, vamos a encontrar un tejido especializado que ahora se le denomina urotelio. Antiguamente lo conocíamos como epitelio de transición, que probablemente lo han escuchado. Supuestamente le decíamos que era pseudoestratificado, pero ahora es estratificado. En la parte más distal, que corresponde a la uretra, encontramos, en el caso de la uretra masculina, en su mayoría, en su mayor composición histológica, vamos a encontrar un epitelio cilíndrico. Sin embargo, en la parte más distal, ya llegando a lo que es al meato, vamos a encontrar epitelio escamoso. En contraposición con la parte femenina, encontramos la uretra, epitelio escamoso. Y ahora, ¿cuál es la utilidad de saber esta información? Vamos a verlo más adelante. Acá les pongo la uretra. Tenemos la uretra prostática, la uretra membranosa y el cuerpo netamente de la uretra, ¿no? La que se conoce la uretra esponjosa. Vamos a encontrar una fosa que se le llama la fosa navicular en la parte más distal y netamente contiguo encontramos lo que es el meato. Ahora, en la mayor porción de la fosa de la uretra esponjosa vamos a encontrar epitelio cilíndrico. Epitelio cilíndrico. En la parte más, la que le sigue, la contigua, en la fosa navicular, vamos a encontrar epitelio escamoso. Y si hacemos un zoom de esta zona, acá observamos el epitelio cilíndrico, vamos a encontrar netamente el epitelio escamoso, pero en este caso es no cornificado, glucogenado. ¿Qué es lo que ocurre? En algunos estudios, algunos libros, indican que en esta fosa navicular vamos a poder encontrar ciertas bacterias. Y estas bacterias, eh, según creen, se alimenta de glucógeno de las células escamosas epiteliales que podemos encontrar acá. Si hacemos, eh, estudiamos un poco la parte más distal, cerca al meato, vamos a encontrar lo que es también epitelio escamoso, pero ya vamos a encontrar epitelio escamoso cornificado, epitelio escamoso cornificado. ¿Qué quiere decir? Queratinizado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la utilidad? Les había comentado. Normalmente en la recolección de una muestra de orina, ¿qué es lo que se indica? Se indica recolectarlo mayormente en el chorro medio. ¿Qué quiere decir? Hacer el desecho del primer chorro y luego recolectar el chorro medio. Pero ¿qué pasaría si es que yo no realizo este procedimiento y recolecto de manera directa el primer chorro de orina que salga? En el caso del varón o mujer también, vamos a poder hacer un arrastre de lo que son las células escamosas, de la parte más apical. Y eso va a ser un indicativo de que no se ha recolectado de manera adecuada la muestra o una falta de higiene. ¿Sí?
Si hay una falta de higiene, no se ha lavado correctamente antes de recolectar la muestra. Acá vemos un corte de la misma uretra en su zona esponjosa y acá podemos visualizar lo que es el epitelio cilíndrico estratificado. Vemos ubicación en la uretra. ¿Qué función tiene? Secreción de mucina. Ahora, ¿qué ocurre también con este tipo de mucina? Que puede generar en la muestra, al momento de hacer el estudio de sedimento, que esta mucina como que simule lo que son cristales hialinos, que son falsos cristales. Este tipo de epitelio tiene recambio celular bajo. Si nosotros lo llegásemos a observar, ¿qué significancia clínica tendría? Bueno, para empezar son difíciles de visualizar. Probable uretritis, prostatitis, hiperplasia prostática o por lesión mecánica. Puede haber alguna sonda que se haya querido introducir, un poco cruento, y al final genera desprendimiento, ¿no? Exfoliación de este tipo de células y podemos visualizarlo. Características morfológicas, por ejemplo, obviamente son células cilíndricas. El tamaño va de entre 15 a 30 micrómetros. La forma de la célula es rectangular, cilíndrica, forma de lágrima. El aspecto del citoplasma es granular y grueso. La relación de núcleo y célula, citoplasma, perdón, núcleo y citoplasma es baja. La forma de núcleo es oval. La cromatina es granular fino. La membrana nuclear es delgada y puede presentar de 1 a 2 nucleolos. Vamos subiendo. Perdón, ya vimos la parte masculina, cómo está compuesto. O sea, estamos evaluando el epitelio del tracto urinario desde la parte más externa. Ya vimos la parte masculina y ahora vamos la parte femenina. En el caso de las mujeres, tenemos que por conocimiento popular, conocimiento general, la uretra de la mujer es mucho más corto. Ahora, en este caso, en la uretra de la mujer, vamos a encontrar principalmente tejido escamoso o simple, plano. Sin embargo, en algunas etapas de la vida de la mujer, este epitelio puede virar a lo que es epitelio cilíndrico, en casos de menopausia, por ejemplo. Por eso en o sea, donde hay mayor proliferación de este tipo de epitelio, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Y en mujeres menopáusicas, ya las células escamosas son un poquito más difíciles de visualizar y hasta podríamos visualizar células cilíndricas. En este caso, tenemos tres estratos definidos. Por ejemplo, uno superficial, en la parte más externa, un estrato intermedio y lo que son el estrato más profundo. Y acá morfológicamente vamos a poder clasificar las células que vamos a poder observar. En el estrato profundo vamos a encontrar las basales, células intermedias un poco más arriba y las superficiales. ¿Cuál es una de las características de este tipo de células? Tienen una alta tasa de recambio, aproximadamente cada 4 días. Este rojo que vemos acá en la imagen ya corresponde con lo que es el urotelio, porque es ya el tejido de la vejiga. Estudiemos un poco la morfología de este tipo de células. Ya les había mencionado que tenemos células superficiales, intermedias y profundas. Todas son células epiteliales, todas son células escamosas, que acá la clasificación, uno, es por el grado donde se encuentran, ¿no? La altura donde se encuentran. Ahora, morfológicamente viendo, tienen eh, diferencias. Por ejemplo, las superficiales son las más grandes, son las que mayormente visualizamos en algún tipo de estudio de sedimento y vemos las células epiteliales cuando la toma de muestra no ha sido de lo más adecuada o cuando estamos frente a una paciente embarazada, ¿no? Es
difícil encontrar este tipo de células en pacientes masculinos, pero no es imposible. Formas de las células vemos que mayormente son poligonales. El aspecto del citoplasma es homogéneo y es delgado, es liso. O sea, acá es un aspecto importante para poder diferenciarlo con otro tipo de células del urotelio. Vamos a verlo más adelante. La relación del núcleo citoplasma es bajo, o sea, su núcleo es pequeño. La forma del núcleo es oval y la cromatina es picnótica, se colorea mucho. ¿Cuál es la diferencia entre las superficiales e intermedias? Vemos principalmente el tamaño del núcleo. Acá vemos que el núcleo es pequeño y de forma es hipnótico. Intermedias, vemos que el tamaño va de 15 a 60 micrómetros. Poligonal, al igual que las superficiales. El citoplasma de igual forma homogéneo y delgado. La relación de núcleo-citoplasma sigue siendo bajo. El núcleo sigue siendo oval, pero acá vemos que la diferencia entre eh, el núcleo es la principal característica en la cual podemos identificarlos. Las células basales o profundas son más pequeñas, de 12 a 30 micrómetros, son ovoides, redondas, homogéneos, su citoplasma es homogéneo y grueso. La relación núcleo-citoplasma, por obvias razones, es alta. La forma del núcleo de igual forma, redondo u ovoide. La cromatina es granular fino y la membrana nuclear es delgada y uniforme. Puede presentar algún nucleolo. Ah, algunas células intermedias, como las que vemos acá, pueden presentar ciertas invaginaciones en el núcleo, como lo visualizamos en el microscopio o en una tinción, que vemos alguna línea transversal que va en el núcleo, de polo a polo, que es normal. Acá también observamos las células. Tenemos también el epitelio o el urotelio, o epitelio urotelial. ¿Dónde lo podemos encontrar? En los cálices, pelvis, uréter y vejiga. ¿Cuál es la característica más resaltante de este tipo de urotelio? Uno, es que no tiene interacción con orina. O sea, ya se dio lo que es la filtración de sangre, ya se dio la formación de la orina, la absorción y reabsorción de ciertos iones y componentes que podemos encontrar dentro de este fluido, y simplemente queremos excretarlo. Por lo tanto, este tipo de tejido no interacciona con la orina debido a que presenta en sus capas, en la parte que le da la cara a la orina, exacto, lo que es las uroplaquinas, lo que le va a dar la característica de impermeabilidad a este fluido. Es un tejido especializado. Antiguamente se le conocía como epitelio de transición. Pensaban que era un tipo de epitelio que estaba de paso de escamoso a cúbico. Sin embargo, actualmente ya no es así. También se pensaba que era pseudoestratificado. Ahora es epitelio estratificado. Tiene una capacidad de contracción y distensión según el volumen de orina que podamos encontrar en la vejiga. La ubicación ya se los mencioné, tenemos en los cálices, pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra proximal. En caso de los varones se llama uretra prostática. Y como es estratificado, vamos a encontrarlo por capas. Sin embargo, la cantidad de capas va a variar eh, eh, según la ubicación de este tejido. Por ejemplo, en los cálices menores, lo vamos a encontrar con dos capas. En los uréteres, de 4 a 5 capas. Y en la vejiga, más de 6 capas. De igual forma, como es estratificado, vamos a encontrar tres estratos. Una zona superficial, intermedia y basal. Que son la zona intermedia y basal, también se les conoce como las zonas profundas. Acá podemos visualizar también cómo son este tipo de células. Ahora, estamos encontrando estas células superficiales, pero del urotelio, que nos va a poder diferenciar
¿Qué nos diferencia de las células superficiales de- del tejido escamoso, por ejemplo, de la uretra? Está acá. Listo. La principal característica es que su citoplasma es granular y grueso en comparación con el citoplasma de las células superficiales del tejido escamoso de la uretra. Vemos que de la uretra es más fino, más liso, en contraposición con lo que es el citoplasma de las células superficiales del urotelio, que es más granular y grueso. Otro es que los núcleos puede ser uno, pueden ser dos, o pueden tener más cantidad de núcleos. Y presenta también nucleolos. La membrana nuclear es gruesa, la cromatina granular fino, igual la forma del núcleo oval, la cantidad de núcleos, acá que los que le menciono, de 1 a 50, o sea, hay células que son multinucleadas. Y la relación núcleo-citoplasma es baja. Tamaño, igual formas son grandes, de 20 a 50 micrómetros, y es poligonal. En el caso de las células profundas, acá tenemos lo que son las intermedias y basales. En el caso de las intermedias, vamos a encontrar que son de 2 a 30 micrómetros, tienen una forma piramidal o piriforme, como quieran llamar, redondeadas o tienen una cauda, que es como una colita. El aspecto del citoplasma de igual forma es granular, grueso, la relación núcleo-citoplasma sigue siendo baja y acá no se diferencia mucho. Listo. En las células basales vemos que igual forma tienen forma ovoide, su citoplasma es granular, grueso, su relación núcleo-citoplasma es alto, y lo demás también no hay mucha diferencia. ¿Cuál es el significado clínico si yo llegase a visualizar este tipo de estructuras? Inflamación como cistitis, pielonefritis. Algunos cálculos pueden generar una lesión y podemos observar estas células. Intoxicación con bilirrubina o medicamentos. O una lesión mecánica también con algún tipo de sonda. Hasta ahí hemos visto el urotelio. Ahora veamos lo que son las células renales. Hemos estudiado las células, estas amarillas, que son el urotelio. Hemos visto la parte más distal, que es la parte de la uretra. Hemos visto la uretra masculina y la uretra femenina. Ahora veamos el epitelio que podemos encontrar ya netamente en la parte renal, por ejemplo, en la nefrona. Recuerden cuál es la estructura de la nefrona. Tenemos lo que es la cápsula de Bowman, el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. En el túbulo contorneado proximal, distal y colector vamos a encontrar epitelio cúbico simple. Acá podemos visualizarlo. Estos pseudocilios que podemos encontrar acá corresponden a lo que es el túbulo contorneado proximal, este de acá. En la parte inferior vemos el túbulo contorneado distal y estas estructuras que observamos son las asas de Henle, estas pequeñas estructuras. En caso de la cápsula de Bowman y el glomérulo, vamos a encontrar epitelio escamoso simple, que no es cúbico. Este epitelio nos va, bueno, ahí encontramos los podocitos y todo ello, ¿no? Este epitelio nos va a ayudar a lo que hace netamente la filtración glomerular, a realizar la filtración de la orina, perdón, filtración de la sangre para la formación de la orina. En este corte, ¿qué es lo que visualizamos? Por ejemplo, estamos observando eh, túbulo contornado proximal, todo lo que es P es proximal, D es distal, y vemos los cilios que se están formando en la parte del centro. Los túbulos colectores son mucho más lisos y son más grandes. No visualizamos asa de Henle porque son mucho más pequeñitos.
y por ejemplo que hay otro túbulo colector. Esa es la visualización de un corte histológico, ¿no? En el cual se le realiza una tinción. Entonces nos quedamos con qué información. Que el túbulo contornado proximal, distal y el túbulo colector, vamos a encontrar epitelio cúbico simple. Acá podemos observar estos células, células renales. Tamaño son pequeñitas, de 10 a 35 micrómetros. Su forma de la célula es redondo o cúbico. El aspecto del citoplasma, homogéneo, grueso. La relación núcleo-citoplasma es alta. La forma del núcleo es redondo. La cromatina es granular fino, la membrana nuclear grueso y puede presentar de 1 a 2 nucleolos. Si observamos este tipo de células, vamos a tener, tenemos que tener en cuenta que hay un daño tubular, como cuáles: nefritis glomerular, algún síndrome nefrótico, esclerosis renal, nefritis lúpica, o algún tipo de enfermedad no necesariamente renal, por ejemplo, intoxicación con plomo, o en caso de acumulación de mioglobina. En caso de sepsis, inflamación severa, también puede generar lo que es el desprendimiento de células renales. Acá podemos observar que este tipo de células, cuando hay un tipo de inflamación, cambian su estructura, cambian su forma. Y ese tipo de cambio se le denomina lo que son las células reactivas. En este estudio pudieron visualizar lo que son células renales reactivas en pacientes con enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en el paciente 1 vemos grupos de células acinares en la imagen A y de gran tamaño. O sea, de lo que vemos que son células renales pequeñitas, de formas cúbicas ovoides, tornan este tipo de estructuras, un poco más deformes. En el paciente 2, por ejemplo, de igual forma vemos grupos acinares con células con cariomegalia, o sea, el núcleo está muy grande, un núcleo excéntrico, ligero pleomorfismo nuclear, no todos tienen la misma forma del núcleo, con cromatina granular ligeramente gruesa y vacuolización del citoplasma. Ya son signos de inflamación en este tipo de células. En el caso de estas imágenes, por ejemplo, la F, G y E, también podemos encontrar lo que son cuerpos ovales grasos, que tienen gran cantidad de lípidos. Entonces, hasta ahí, a modo de recordar, hemos visto parte de lo que es el epitelio del tracto urinario. Está acá. Epitelio del tracto urinario, ¿correcto? Entonces, hemos visto que en los túbulos renales vamos a encontrar epitelio cúbico. En los cálices, pelvis, uréter y vejiga vamos a encontrar el urotelio. Y en el caso de la uretra, si es en el caso de femenino, en mayor predominancia epitelio escamoso, no significa que no se pueda visualizar epitelio cilíndrico. Ya se les había mencionado que sí se puede visualizar epitelio cilíndrico en el caso de menopausia. Por ejemplo, en las mujeres, en las niñas recién nacidas, también se puede visualizar epitelio escamoso por el hecho de que siguen en circulación los estrógenos de la madre. En el caso del hombre, en su mayoría encontramos epitelio cilíndrico, pero en la parte distal también encontramos epitelio escamoso, ¿sí? Pasamos a lo que es el estudio de los cilindros. Si bien es cierto, yo dentro de mi estudio de sedimento,
yo quiero visualizar algunos elementos formes, uno de los cuales vamos a poder visualizar son las células epiteliales, algunos con relevancia clínica, otros sin relevancia clínica, que son, puede ser alteraciones netamente de la fase de algún incumplimiento de la fase preanalítica, ¿no? Y otros elementos que podremos visualizar en este tipo de estudios, en este tipo de muestras, van a poder ser los cilindros. Hay cilindros patológicos y hay otros cilindros que no necesariamente constituyen una patología en sí. Primero recordar algunos aspectos de la fase preanalítica, porque vamos a visualizar ahora cristales, perdón, cilindros y cristales. Y un tema importante para poder, para la visualización de este tipo de estructuras es tener una correcta preanalítica. Por ejemplo, la preparación del paciente. Uno de los puntos que observamos acá es el ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre con el ejercicio extenuante? O, por ejemplo, el paciente quiere, quiere, este, quiere tener una muestra de orina con volumen suficiente, ¿no? Y empieza a tomar bastante agua. Empieza a diluir lo que es la muestra de orina. Ya la visualización se va a alterar, va a ser un poco más complicado de visualizar. En el caso del ejercicio, por ejemplo, si en este caso es un ejercicio extenuante que le genere un reto al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a aumentar lo que es la tasa de filtración glomerular. Al aumentar la tasa de filtración glomerular, va a haber ciertos, va a haber- va a variar la presión con la cual se filtre, y al variar la presión va a arrastrar ciertos elementos de los cuales no debería arrastrar. Uno de ellos puede ser la albúmina, ciertas proteínas. Y estos elementos que no deberían estar en orina terminan generando una polimerización de una proteína en específico, y al final termina lo que es por la formación de estos cilindros. En conclusión, el ejercicio extenuante puede generar ciertos cilindros. ¿Es una condición patológica? No. Eh, la ingesta de algunos alimentos, bueno, esto es más adelante, pero por ejemplo, la ingesta de algunos alimentos también pueden generar, bueno, en este caso, aparición de cristales. Alimentos como cuáles: chocolate, cacahuate, espinacas, tomate, etcétera. Por su alto contenido en calcio, puede generar la precipitación y formación de cristales de oxalato de calcio. Estados de deshidratación también nos podrían generar formación de cristales de ácido úrico o también de oxalato de calcio. Ahora, también tener en cuenta que algunas muestras con pH alcalino pueden disgregar cilindros. ¿Y en qué casos ocurre esto? O sea, muchas veces, cuando llegan muestras al laboratorio y en nuestra realidad en la que trabajamos el día a día, sea, ¿cuál es el tiempo límite como máximo en el cual deberíamos analizar este tipo de muestras para tener una correcta interpretación, ¿no? Según las recomendaciones que nos dicen, como máximo debería estar en el laboratorio listo para análisis, o sea, ya haber sido analizado dentro de las 2 horas. Si pasan más de las 2 horas, lo podemos considerar como un almacenamiento prolongado. Puede haber proliferación bacteriana. Esta proliferación bacteriana puede modificar el pH. Al modificar el pH, algunos cilindros se pueden disgregar. Por lo tanto, ya no vamos a poder visualizar correctamente dichos cilindros. Y ahí generamos un falso negativo. ¿Sí? Sigamos. Bueno, a modo de dar un poquito más de información, no consumo de alcohol. En este caso son recomendaciones generales para hacer un examen completo de orina. Tener en cuenta la edad, porque no todos tenemos las mismas condiciones condiciones físicas netamente o mentales para poder recolectar una muestra de orina. Puede ser un paciente postrado o un paciente un poco con alguna alteración mental.
A modo de recomendación general, no consumo alcohol. Suspender antibióticos 72 horas antes de la recolección de la muestra, si es que queremos hacer antibiograma, por ejemplo. Tener en cuenta el sexo, si es hombre o si es mujer. En algunos casos, la albúmina aumenta con ejercicio extenuante y podemos generar formación de estos cilindros. No recolectar si existe enfermedad de tracto urinario, si es que queremos estudiar albúmina. No recolectar después de una cirugía para el estudio de albúmina. Todas estas son recomendaciones para el estudio de albúmina. Sí, vamos a seguir. Ahora, ¿cómo se recolecta la muestra de manera correcta? Porque también es importante saber la toma de muestra. Y netamente, aterrizándolos en el tema de cilindros, lo que ocurre, bueno, los pasos básicos que todos conocemos: lavarse las manos con agua y con jabón, limpiar los genitales y secar de delante hacia atrás. O sea, uno de los temas de las células epiteliales es el correcto, para evitar la contaminación con abundantes células epiteliales, es el correcto higiene. Pero muy aparte de ello, también la higiene y la correcta toma, por ejemplo, abrir los labios menores y hacer una correcta toma, va a evitar lo que es el arrastre de mucina. Y este arrastre de mucina puede generar errores en lectura o, ¿cómo decirlo?, una mala interpretación. Probablemente lo podríamos confundir con un cilindro hialino, cuando netamente es una mala toma de muestra por acumulación de mucina. Recoger la primera orina de la mañana, chorro medio, no se olviden. La mujer debe separar los labios exteriores antes de orinar y los hombres retraer el prepucio. Comenzar a orinar y solo recolectar la orina central, lo que les mencioné, chorro medio. Emplear siempre frasco estéril, evitar contaminaciones, la proliferación bacteriana, evitar tocar las partes internas del frasco. Recuerden que la proliferación bacteriana puede generar variación en el pH y la variación del pH puede generar disgregación de ciertos cilindros. No tocar el interior del borde y llevar al centro de salud dentro de las 2 horas. ¿Sí? Puntos importantes: llevarlo dentro de las 2 horas para evitar proliferación bacteriana y generar una correcta toma de muestra. ¿Sí? Les había comentado que hay una proteína, específicamente una glicoproteína, que es la responsable de la formación de estos cilindros. La glicoproteína de Tams-Horfeld. Esta glicoproteína es secretada por la rama ascendente de la asa de Henle. Recuerden, esta proteína tiene diferentes tipos, diferentes funciones. Por ejemplo, en un estado homeostático, o sea, un paciente sano, esta proteína nos va a servir para poder evitar, o es protectora en casos de infecciones de tracto urinario. Es un modulador de la formación de piedras, o sea, va a evitar que formen ciertos cálculos que nos pueden generar algún daño, ¿no? En caso de algún tipo de afectación, algún tipo de enfermedad, ya sea renal o prerrenal, va a haber una polimerización de esta glicoproteína. Se va a gelificar. Y ello puede generar una susceptibilidad a infecciones de tracto urinario y nos puede generar hasta nefrolitiasis, cálculos renales. También una desregulación del transporte de calcio y de magnesio. Ahora, ¿cómo se forman estos cilindros? Nosotros partimos del hecho de que hay una presión adecuada de filtración para que se dé la tasa de filtración glomerular. Y vemos que en la asa de Henle, en su parte ascendente, se secreta una glicoproteína, que es la Tams-Horfeld. Esta glicoproteína puede reducir su estabilidad. Y esta, eh, ¿por qué se reduce la estabilidad de esta glicoproteína? Pues pueden ser dos factores principalmente. Por ejemplo, uno, aumento de electrolitos, aumento de la osmolaridad, aumento de la acidez. Si estamos hablando
si estamos hablando de este tipo de aumentos, tenemos que tener en cuenta que ya hay un estado previo patológico que nos está generando este tipo de incremento, ¿no? Otro es interacciones con otros elementos, por ejemplo, como la mioglobina o la hemoglobina o la proteína de Benz-Jones, que también puede generar la reducción de la estabilidad de esta glicoproteína. Al reducirse la estabilidad de esta glicoproteína, se va a generar una polimerización. En otras palabras, se va a gelificar. Al gelificarse, se va a precipitar. Y como está en una estructura tubular, que es el asa de Henle, o el túbulo contorneado proximal, o el túbulo colector, su estructura final va a tomar la estructura en el cual la contienen, según el lumen en el cual está. Si en ese paso de su formación está libre, el lumen está limpio, no hay ninguna partícula, pues solamente el compuesto, la matriz de esta proteína, de este cilindro va a ser proteico. Y es lo que nosotros conocemos como cilindro hialino. Acá podemos observar un cilindro hialino. Si en caso, al momento de precipitar en el lumen hay partículas, ya sean elementos celulares, cristales, lípidos, etcétera, vamos a poder encontrar algunos cilindros complejos, como estos, ¿no? Cilindro eritrocitario. Ya. Acá podemos observar, en este caso, en esta diapositiva, observamos, ¿dónde está? Ya. Ahora, en el caso de la formación, podemos tener, recuerden, que hay también un mecanismo por es la estasis urinaria, o sea, no hay una correcta filtración, una tasa de filtración, ya sea por acumulación de ciertos elementos o por estasis urinaria. En este caso, se va a generar lo que es una polimerización y obviamente va a salir por los túbulos, ¿no? Acá en esta imagen podemos visualizar, ya sea por una disminución de la presión de filtración de la orina, o puede ser también por el aumento de la concentración de la orina, puede ser también esta formación de estos cilindros, se puede deber a una elevada concentración de albúmina o una disminución del pH urinario. Si hay un aumento, si hay una disminución, no, en este caso, si hay un aumento de la tasa de filtración, puede ser, puede generar un aumento de la estasis de la orina o por obstrucción y se puede generar también los cilindros. En este caso también, en el segundo, por el aumento de la concentración urinaria, hay una disminución de la presión de filtración, por lo tanto, hay un aumento de la concentración, puede ser debido a deshidratación, y esto causa lo que es una estasis urinaria y por lo tanto se termina formando un cilindro. Otro mecanismo también es el aumento de la concentración de albúmina. Puede ser por aumento de presión de filtración, por daño de la membrana basal, por daño de la membrana de filtración. Aumenta lo que es la concentración de albúmina, interacciona con la proteína Trans-Horfal y se termina gelificando. Ahora, tenemos que entender que estas estructuras cilíndricas toman esta forma porque está en la parte de las tubuladuras de la zona de la nefrona, en la asa de Henle ascendente, distal o el túbulo colector.
Acá, por ejemplo, vemos un cilindro que según sus características tienen bordes redondeados y tiene una matriz proteica. Acá también vemos otra imagen que nos ilustra la gelificación de la proteína. Vemos esta glicoproteína, Trans-Horfalt. Vemos el túbulo renal y cómo se va gelificando poco a poco, hasta tener esta característica con los bordes curvos. En este caso es un cristal hialino, perdón, es un cilindro hialino. Estoy confundiendo con los términos. Y como les había comentado, estos cilindros toman la forma según donde esté. Por ejemplo, este cilindro de acá está en el túbulo contorneado distal, que es contorneado, como su propio nombre le dice, y vemos que tiene estas invaginaciones, que son netamente las curvas en las cuales estuvo reposando dentro del lumen. Por ejemplo, vemos un cilindro de eritrocitos. Podemos también encontrar cilindros leucocitarios. Estos son cilindros celulares, por ejemplo. Cilindros de células epiteliales, cilindros hialinos, por ejemplo, en este caso, donde no se formó un enlace de Henle, pero no hubo ningún elemento en su recorrido que obstruyó o que arrastró para poder formarse otra estructura, ¿no? Simplemente se quedó como cilindro hialino. Ahora, tenemos que tener en cuenta que también, o sea, tenemos cilindros hialinos, que son netamente la proteína, cilindros granulares y cilindros serios. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, hay una teoría que explica la formación de los cilindros serios. Por ejemplo, todos empiezan como cilindros hialinos. Si en este caso hay elementos que están en el recorrido, los va a arrastrar y se van a agregar a este cilindro. Pueden ser cilindros celulares, pueden ser cilindros celulares como células leucocitos, células epiteliales o eritrocitos. Y estas células que podemos encontrar en estos cilindros se pueden degradar, se degradan y terminan siendo estas estructuras todo fibrosas que vemos acá, terminan siendo cilindros granulares. Con el paso del tiempo y ya el aumento o el avance a una enfermedad un poco más grave como un síndrome nefrótico, una falla renal, estos cilindros granulares terminan siendo cilindros serios. Visualicemos uno por uno los cilindros que podemos encontrar en las muestras de orina. Por ejemplo, los cilindros hialinos, que no necesariamente tienen una relevancia clínica. La matriz es homogénea, incolora, formados exclusivamente por la proteína Tan-Horfalt, son los más frecuentes, tienen un índice de refracción muy bajo. ¿Qué ocurre? Si lo vemos con una luz fuerte, lo perdemos, no lo vemos. No se puede visualizar muy bien. Se considera normal de 0 a 2 por campo de 10 aumentos. Puede confundirse con acumulación de mucina. Ya les había comentado que puede deberse a una mala toma de muestra de orina, la acumulación de mucina. Fibra, se puede confundir con fibra. ¿Y debido a qué? Porque tiene un bajo índice de refracción. Bueno, lo que les comenté, se puede perder por luz intensa del microscopio, aumento de filtración de proteínas por aumento de la tasa de filtración glomerular. Recuerden que el ejercicio extenuante puede generar la aparición de estos cilindros hialinos. Pueden estar acompañados de eritrocitos en orina. Recuerden que al momento de aumentar la presión puede pasar algunos eritrocitos y lo podemos visualizar al momento de hacer el estudio de sedimento. Si vemos que la persona es una complexión atlética, tiene uno que otro cilindro hialino y eritrocitos escasos, podríamos entender que no necesariamente es algo patológico. Significado clínico, pacientes sanos, mayormente, estrés y ejercicio. En algunos casos se puede, o sea, puede aumentar la cantidad,
En algunos casos como glomerulonefritis, pielonefritis, enfermedad renal crónica y enfermedad congestiva cardíaca. En casos de cilindros granulares, vemos gránulos gruesos, finos, en la matriz del cilindro. Recuerden que toda la matriz termina siendo proteico. Pueden confundirse con acúmulo de cristales o cilindros epiteliales. Se correlaciona con el hallazgo de proteínas. Se trata de cilindros que presentan inclusiones y adherencias minerales y celulares. Se observan con facilidad en campo brillante. Significado clínico, igual, glomerulonefritis, pielonefritis. Si en el paso de la formación de estos cilindros hay estructuras como leucocitos, puede generarse lo que son los cilindros leucocitarios. Vemos que la matriz, como mínimo, debe tener 3 células a más. Obviamente puede tener mucho más, pero como mínimo para que sean clasificados como cilindros leucocitarios, tienen que tener 3 leucocitos en la matriz. Pueden confundirse con agregaciones leucocitarias. Se correlaciona con el hallazgo de proteínas y leucocitos en orina. Se trata de cilindros que presentan inclusiones y adherencias minerales celulares. Se pueden ver en microscopía de luz o de contraste de fases. Su presencia indica inflamación, infección dentro de la nefrona. Y el significado clínico, nefritis intersticial aguda y pielonefritis. Tenemos también dentro de los cilindros celulares, otro que podemos observar es el cilindro eritrocitario. Eritrocitario porque dentro de su matriz incluye hematíes isomórficos o dismórficos. Son muy lábiles y se pueden romper en la centrifugación. Su presencia indica sangrado en el tracto genitourinario. Se asocia con mayor frecuencia a la glomerulonefritis. Se suele acompañar de proteinuria y hematíes dismórficos. Presenta color ligeramente rojo, amarillo pálido por la degradación. Otro cilindro que podemos observar, los cilindros epiteliales. Estos incluyen células del epitelio cúbico en su superficie. Pueden confundirse con cilindros leucocitarios, más que nada cuando las células están ya degradándose o están deterioradas. Se asocia su toxicidad por metales pesados, fármacos, infecciones virales, rechazo a trasplantes. Se pueden observar teñidas con bilirrubinas en casos de hepatitis. Y el cilindro serio, que es un poco más raro de observar, pero ya indican que hay una enfermedad renal crónica, ¿no? Que ya está en falla. Poseen un índice de refracción. Es un poco, o sea, en comparación con un hialino, el hialino puede ser que no lo veas, pero este sí, ah, por el tema de su índice de refracción. Son amarillos, grises, incoloros, tienen un aspecto uniforme y homogéneo. Parecen como cilindros anchos y cortos de extremos romos o cortados y a menudo sus bordes son quebrados y angulosos en la parte externa, ¿no? Sus bordes. Una de las formas de clasificar los cilindros es según qué es lo que lo compone. Por ejemplo, cilindros celulares, hemos visto cilindros eritrocitarios, leucocitarios, cilindros epiteliales, si tienen células de túbulo renal. Algunos cilindros también pueden estar formados por bacterias, por hongos, etc. Acelulares, los hialinos, granulares, serios, lipídicos, o los que están simplemente pigmentados con hemoglobina. O también pueden tener cristales. Una forma de clasificarlos también es la siguiente. Por ejemplo, si tenemos cilindros hialinos sin ninguna estructura, obviamente diríamos que es un cilindro hialino. Tiene sus formas, bordes ovalados. Ahora, recuerden que puede generar arrastre y acumulación de ciertos elementos formes. Elementos formes como células renales, epiteliales, eritrocitos, leucos, cuerpos grasos,
o hasta macrófagos. Ahora, si encontramos un cilindro con este tipo de elementos formes de 3 a más, se van a denominar según la estructura que encontramos dentro. Por ejemplo, esto es un cilindro epitelial. El de acá, cilindro eritrocitario. Cilindro leucocitario. Ahora, no todos los cilindros tienen esta forma perfecta, por así decirlo. Al momento de hacer una visualización de algún tipo de muestra, podríamos encontrar algún tipo de cilindro que en una zona presentan gránulos. Para poder clasificarlo como un cilindro granular, en la estructura del cilindro tiene que tener un tercio, o sea, un, un tercio de toda la parte del cilindro, gránulos. Por lo menos un tercio tiene que contener gránulos. A más, obviamente. Si tiene por lo menos un tercio, lo podemos denominar cilindro granular. Ahora, no solamente vamos a encontrar así bien diferenciados, podemos encontrar la combinación de ambos. Un cilindro granular que en su interior también podemos encontrar elementos formes. En este caso son cilindros mixtos. Por ejemplo, el primero es un cilindro granular con contenido epitelial. Igual, la misma analogía, tienen que tener por lo menos más de un tercio de gránulos y más de 3 elementos formes para que se denominen ya tipo mixtos, ¿no? Sean granulares de tipo leucocitario, granulares de tipo eritrocitario, etc. Esta es una forma de clasificación según la asociación japonesa. Vemos, si tenemos, por ejemplo, un cilindro serio, de igual forma se pueden encontrar ciertas estructuras dentro. Eh, eh, la, la lógica es la misma. Podemos ver si tenemos el cilindro con más de 3 estructuras, pasa a ser leucocitario y eritrocitos, ¿no? En este caso vemos epitelios. También tenemos otro tipo de cilindros con formas granulares. Para que pasen a ser cilindros serios, tienen que tener por lo menos un tercio. Y de igual forma lo vemos acá en los cilindros mixtos. ¿Sí? Ahí lo van a tener para que puedan visualizarlo mejor. En caso de, por ejemplo, de falla aguda renal, hay diferentes etiologías. Una puede ser prerrenal, por ejemplo, aumento de la presión de la tasa de filtración glomerular, por aumento de presión arterial, por algún tipo de patología cardíaca, puede generar formación de cristales, perdón, de cilindros hialinos. Etiología intrínseca, ya netamente algún tipo de patología que atañe, que involucre a las partes renales, como necrosis tubular aguda, alergias o nefritis intersticial o glomerulonefritis por síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. Podemos encontrar cilindros de eritrocitos, cuerpos ovales grasos en caso de síndrome nefrótico. En el caso de síndrome alérgico intersticial por nefrítico, podríamos encontrar cilindros con contenido de leucocitario, pero más que nada eosinófilos. En el caso de ya falla renal crónica, ahí sí vamos a encontrar los cilindros serios. ¿Sí? Hasta ahí hemos visto lo que son los cilindros. A modo de quedarnos con la parte más importante, recordemos el tema de la formación y lo que es eh, los tipos, ¿no? La clasificación. Recuerden, todo parte de algún tipo de, eh, a ver cómo decirlo, algo que se desregula, algo que cambia. Por ejemplo, aumento de electrolitos, osmolaridad o acidez. O interacción con mioglobina. En teoría no debería pasar la mioglobina,
por la barrera de filtración, menos la hemoglobina. No debería haber sangre, no debería haber la proteína de Bence-Jones. Entonces ya tenemos un estado de desequilibrio homeostático por X patologías. Reducen la estabilidad, aumenta la polimerización, se gelifica, precipita y arrastra lo que puede encontrar en su camino, en el lumen, que es la luz del túbulo en el cual se forma. Si no hay nada, cristalino. Si encontramos algunos elementos formes, podemos tener cilindros complejos, ya sean cilindros eritrocitarios, leucocitarios, con células renales o epiteliales. Acá van a encontrar cómo es la formación y el tema de la clasificación, que es lo más importante. Casos de cilindros hialinos, tener en cuenta que es más de 3 células, lo podemos clasificar según el nombre, lo cual encontremos dentro de la matriz de este cilindro. Y en el caso de cilindros granulares, tiene que tener por lo menos 1/3 de gránulos en la morfología de este cilindro. Y también tener en cuenta que podemos encontrar cilindros mixtos, no todo es color de rosa, no todo está totalmente delimitado. O sea, puede ser granular con elementos celulares internos o con algún tipo de elemento forme, que sean macrófagos, o en este caso, por ejemplo, vemos cuerpos grasos. Igual forma, la misma analogía para clasificación en caso de cilindros serios. También podemos encontrar con cuerpos celulares, igual más de 3, y también cilindros serios mixtos con granulaciones y células. Pasamos a lo que es cristales. Hemos visto células del tracto urinario, hemos abordado un poco de información respecto a los cilindros y ahora vamos a culminar con lo que es cristales. Los cristales indican la presencia de un exceso de ciertos iones o sustancias potencialmente cristalizables que podrían causar procesos litiásicos o alteraciones en la función renal. Algunos tienen relevancia clínica y otros no tienen relevancia clínica. Por ejemplo, los que no tienen relevancia, y acá es más o menos, o sea, puede ser que tenga su oxalato de calcio, un par, unos cuantos, pero si vemos que allá son abundantes, puede indicar alguna patología. Sin embargo, no siempre son relevantes. ¿Cuáles? Oxalato de calcio, ácido úrico, fosfato de calcio. Si nosotros visualizamos, por ejemplo, un cristal de cistina, fosfato amónico magnésico, leucina, tirosina, esos sí o sí van a tener una significancia clínica. Estos cristales mayormente tienen estructuras geométricas o amorfas. En el caso de los uratos amorfos, normalmente vemos que tiene un pH ácido. Se tratan de sales potásicas, sódicas, cálcicas, magnésicas, amónicas del ácido úrico que precipitan y vamos a ver en el campo todo esto difuso con esta coloración. Se presenta como formas, bueno, amorfas de color pardo y a simple vista tiene un color rosáceo por la uroeritrina. Su presencia indica hipericosuria, aumento del ácido úrico. Los gránulos que vemos en la parte de acá son birrefringentes de forma irregular y tienen un aspecto rojizo. Eh, algunos cristales pueden ser alterados al momento de la refrigeración. En el caso de estos cristales, en una orina reciente sin refrigerar, sí o sí van a indicar un aumento del ácido úrico, van a indicar hipericosuria. Los cristales de ácido úrico también podrían indicar hipericosuria, pero en algunas condiciones distintas. Fosfatos amorfos. Esto es en presencia de un pH básico. Mayormente es la precipitación de estas sales, como la hidroxiapatita y la carboxiapatita. Tienen un precipitado de color blanco a simple vista. No se pueden visualizar de manera
eh, concreta, son granulaciones incoloras masivas, presente en alcalosis tubular e infección del tracto urinario. ¿Sí? Sigamos. Tenemos también oxalato de calcio. Tenemos tres tipos. Tenemos el monohidratado, dihidratado y el trihidratado. Normalmente estudiamos lo que es monohidratado y dihidratado. Vemos que son en pHs ácidos. Se presentan como el monohidratado, o también conocido como huevelita. Se presentan como discos bicóncavos con una depresión central de aspecto de reloj de arena. Presenta una estructura estriada, está asociado a hiperoxaluria y riesgo litogénico. Estos oxalatos de calcios pueden también presentarse por el aumento de la ingesta de ciertos alimentos, como espinacas, chocolate, espárragos, frutos verdes, etc. Tenemos principalmente, que nos importa, las dos primeras, el monohidratado y el dihidratado. El oxalato de calcio monohidratado, que también se le conoce como huevelita, es incoloro, pleomórfico, forma ovoidal, discos bicóncavos, forma de reloj de arena, hexágonos alargados, fuertemente birrefringentes. ¿Qué nos indica la formación o el observar este tipo de, de cristales monohidratados? Que es por aumento de una hiperoxaluria. Eso ya hay un tema de significado clínico. Si es monohidratado. Si en caso de encontremos oxalato de calcio dihidratado, no necesariamente tenga un significado clínico, porque está relacionado con un aumento de la concentración del calcio, una hipercalciuria, aumento de excreción de calcio, y esto puede ser debido a la ingesta de ciertos alimentos. Otro nombre con el cual se le conoce es la udelita, es incoloro, se observan como sobres. Acá hay dos configuraciones estructurales, uno en octaedro y el otro en dodecaedro. Y saber diferenciarlos en octaedro o dodecaedro también nos ayuda a poder darle información al clínico. Por ejemplo, si encontramos oxalato de calcio abundantes en forma de octaedro, probablemente se trate de una intoxicación por algún tipo de refrigerante, mayormente el etilenglicol, y esto es en caso de suicidios. Y esto sí puede generar un estado de, puede morir el paciente. Las formas dodecaédricas, mayormente es hipercalciuria, calciuria. Acá podemos visualizar cómo es el oxalato de calcio dihidratado y el monohidratado, ¿no? El dihidratado, vemos estas formaciones, y el monohidratado vemos en las partes ovoidales, reloj de arena, etcétera. Acá lo que les había comentado, si encontramos mayor cantidad de monohidratado, se debe a una hiperoxaluria primaria, y el dihidratado puede deberse ya sea a hipercalciuria o hiperoxaluria, cuando nos encontramos en mayor concentración o en tamaños muy grandes. En el caso de cristales de ácido úrico, podemos encontrarlo en pHs ácidos. Si el pH de la muestra de la sangre es básico, va a haber mayor formación en forma de uratos. Pueden ser monohidratadas o deshidratadas, son bastante pleomórficas, o sea, las formas en las cuales las vamos a encontrar son distintas. Formas prismáticas, romboidales, delgadas, gruesas, en forma de rosetas, etc. Color clásico amarillento.
Se diferencia con la leucina porque el ácido úrico es termolábil. En este caso, si encontramos ácido úrico, un cristal de este tipo amarillo, podemos sospechar, y más aún, que el pH es ácido en ácido úrico. Por lo tanto, son marcadores de hiperacidez en orina. Pueden haber aumento de cristales de ácido úrico, pueden ser indicadores de hipericosuria, pero si es que el pH es mayor a 6.3. Este cuadrito nos ayuda para poder visualizar según las condiciones que se necesita, ya sea para formar ácido úrico o urato amorfo. Por ejemplo, en la parte derecha estamos viendo eh, vemos la formación de ácido de urato amorfo según la concentración de urato y vemos que el ácido úrico se va a formar en función del pH que esté en la orina, ¿no? A un pH más ácido, la concentración de ácido úrico va a ser, la formación de cristales de ácido úrico va a ser mayor. Tenemos otros cristales como el carbonato de calcio, que podemos encontrarlos en pH 6.8 o 7, de 6.8 a 7.7. Se presenta como esferas o mancuernas y no tiene significancia clínica. Otros cristales que podríamos encontrar, vemos fosfato triple o fosfato amónico, magnésico o estrubita. Esos son los tres nombres que comúnmente se le denominan. Normalmente el pH que oscila es de 7 a 9, son bastante pleomórficos, que es mayormente en característicos en forma de ataúd, el que podemos visualizar acá. Cuando precipitan muy rápido, presentan formas incompletas como trapezoides, indican infección por gérmenes ureolíticos. Este es un marcador, es un marcador de infección por bacterias que pueden generar, por ejemplo, el Ureaplasma ureolyticum, Proteus o Corynebacterium ureolyticum. Entonces, si encontramos ese tipo de estructuras, podemos pensar que o sea, nos puede indicar que hay una infección por este tipo de gérmenes, ¿no? Estos son cristales que sí o sí tienen significancia clínica. Por ejemplo, los cristales de cistina. También vamos a encontrar que estos cristales se van a hallar en trastornos metabólicos, ya sean por defectos genéticos que impiden la reabsorción de cistina. Tienen tendencia a formar cálculos a temprana edad. Tienen forma de monoplacas hexagonales incoloras, gruesas y delgadas. Acá lo podemos observar. También podemos observar cristales de colesterol. Se ven muy raras veces. Tienen forma de placas rectangulares. Su presencia indica patología excesiva, destrucción tisular. Se observa en cuadros nefríticos, nefróticos y en quilurias. También observamos cristales de leucina, tirosina, en, por ejemplo, procesos hepáticos graves o en errores congénitos del metabolismo. Y para ir finalizando, tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones para poder estandarizar este tipo de muestras para el procesamiento. Ocurre que si no tenemos en cuenta ya sea la fase preanalítica o la fase analítica, podemos generar una mala lectura. Recuerden que el volumen a centrifugar es de 8 a 10 milímetros y las fuerzas de centrifugación son 400 gravedades. Si nosotros excedemos o hacemos un uso de mayor fuerza en gravedades para la centrifugación, podemos generar la disgregación de ciertos cilindros, la destrucción de algunos elementos celulares. Entonces, si no estandarizamos en base a fuerzas G, podemos generar este tipo de problemas. Otro, si lo ponemos debajo de lo que nos recomiendan,
también podemos generar ciertas variaciones. Recordar que para uroanálisis tenemos que centrifugarlo a 400 gravedades. El volumen del sedimento a mezclar tiene que estar entre 200 a 400 microlitros. El volumen de sedimento a leer, el que se encuentra debajo del cubreobjeto, es de 20 microlitros y así se podría hasta contabilizar, ¿no? Para poder leer, campos a leer, 10 campos a 40 aumentos y repetir la lectura a 10 campos, 10 aumentos. Para la lectura de cilindros y presencia de larvas. En este caso, lo que nos importa son los cilindros. Según estas recomendaciones, ya un personal calificado, capacitado, si en caso está frente a un tipo, una muestra donde no hay elementos patológicos, como máximo debería tardar 1 minuto en la lectura. Pero si encuentra elementos patológicos, tiene que verificarlo por lo menos 2 minutos. Menos, o sea, como mínimo 2 minutos. Y la cadencia total de un personal capacitado para hacer eh, el estudio de estos sedimentos en un turno de 6 horas tiene que ser como máximo 60 muestras para tener la calidad de la visualización de este tipo de elementos. Otras recomendaciones en el caso del reporte, bueno, acá lo vemos en forma general. Recuerden que no solamente en el examen completo de orina evaluamos el estudio de seguimiento, sino vemos también examen físico, el examen químico. Por ejemplo, en el examen físico tenemos lo que es el color, el aspecto. Acá vemos y se lo pueden quedar. Esta imagen es propiedad de esta organización. Tienen muy buena referencia para el tema de estandarización en orina. Y este es un extracto de lo que se pudo, llegaron a poder estandarizar. Vemos que en el reporte de bioquímica también se ha estandarizado para todos los analitos que queremos observar. Y en el caso de lo que nos atañe hoy día, cilindros, por ejemplo, vemos de 0 a 1, o en caso de que no haya nada, lo ponemos como ausentes, y los rangos en los cuales lo podemos poner de 0 a 1, ¿no? En el caso de cilindros granulares, eritrocitarios, leucocitarios, renales, bacterianos, serios, o algún tipo de cilindro con cristales, podemos ponerlo ya sea ausentes, no hay más cilindros, o los rangos que podemos visualizar de 0 a 1, 2 a 3, etcétera, hasta 40 a 50 a, a un campo, pero tenemos que usarlo con un aumento de 10. O sea, la visualización de este tipo de estructuras es con el aumento de 10. En caso de células epiteliales, de igual forma podemos ponerlo como escasas a moderadas, y estas escasas o moderadas también le corresponde un conteo. O sea, estas células epiteliales se tendrían que visualizar a un aumento de 40. Y en función de ello, ausentes, obviamente no hay, escasos, 1 a 10 por campo, por un aumento de 40x, regular de 11 a 100 y abundantes más de 100 por campo, de gran aumento. Células transicionales, o las que llamamos como urotelio, podemos ponerlas como ausentes, o de igual forma todo este rango reportable, ¿no? Por campo de 40x. Si encontramos ya sea células superficiales eh, o las células profundas, podemos también cuantificarlas. Entonces, hasta ahí hemos visto eh, una parte de lo que es células epiteliales, células del tracto urinario, cilindros y lo que son los cristales. En caso de cristales, por ejemplo, ¿cómo lo podemos reportar? Ausente o también por rangos. Y también se visualiza un campo con un aumento de 40. Esa es la forma de reportar, o lo que se está estandarizando para hacer el reporte de cristales o células o ya sea cilindros.
Listo. Hasta ahí hemos observado, hemos hablado ciertos puntos de lo que es la histología o las células que podemos encontrar en el epitelio renal, así también algunos cilindros, su formación, su importancia clínica y su clasificación. Y de igual forma terminamos con lo que son los cristales. Recordemos que algunos cristales son de relevancia clínica y otros no necesariamente son patológicos. Sin embargo, no solamente tenemos que ver hay o no hay, o sea, ausencia y presencia, sino que también es importante cuantificarlos. Por ejemplo, les había comentado sobre los oxalatos de calcio. O sea, puede ser que sea un tema netamente por la dieta que tiene el paciente, o puede ser un tema que puede generar un tipo de patología, pero en mayor cantidad. Si nosotros visualizamos gran cantidad en la sangre, deberíamos de reportarlo. Y finalizamos con una propuesta de estandarización de dicha organización para cómo reportar este tipo de estructuras. Vimos células epiteliales, el reporte de células epiteliales, acá lo podemos ver, reporte de cristales y cilindros, creo que acá está, reporte de los cilindros. Ahora, cilindros y alino es como que si vemos de 0 a 1 no necesariamente es patológico, o sea, lo podemos obviar. Listo. Si hubiera alguna consulta hasta ahí, si hubiera una consulta o algo que no quedó claro, por ejemplo. Bueno, si no hubiera ninguna consulta, eso sería todo conmigo. Espero que la información que se haya dado en esta charla, más que nada sea de aplicación, ¿no? En la parte del día a día, en uroanálisis. Bueno, muchas gracias. Ok, hasta luego, gracias.